Amados hermanos y amigos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18, y dice de la siguiente manera en esta mañana la lectura: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nos encontramos dentro de una serie titulada La fidelidad a Dios vence al mundo, y hoy es nuestra segunda entrega, basado en este contexto bíblico con el tema Con valentía vivamos en fidelidad al Eterno. Con valentía vivamos en fidelidad al Eterno. Estas temáticas, amados hermanos, están sustentadas en el tema 2021 de la iglesia. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. La valentía es un valor universal que nos enseña a defender a aquello que vale la pena en los momentos difíciles. Es un valor universal, y creo que cada uno de los presentes, pequeños y grandes, varones y mujeres, en un momento de la vida nos ha tocado experimentar este sentir, este valor universal. Sin embargo, la fortaleza interior, conducida por una conciencia recta, puede llevarnos más lejos de lo que pudiéramos imaginar. Ser valiente no es sencillo. Díganlo en este día si para alguien ha sido muy fácil ser valiente. Y no estamos hablando de músculos, no estamos hablando de estar armados, no estamos hablando de creernos más inteligentes que otras personas. Realmente ser valiente no es fácil, y más aún en el mundo cristiano, para nada fácil. En ocasiones la valentía significa afrontar las consecuencias de nuestros actos, los productos de nuestros errores. Y si nos trasladamos un poquito en nuestra propia historia, mirando hacia el pasado, desde que éramos niños necesitábamos valentía para afrontar nuestros errores. Cuando de repente quebramos algún adorno especial de la casa, cuando de repente teníamos que confesarle a alguien ese amor que sentíamos hacia la otra persona en la adolescencia, más o menos. Cuando de repente llegaban las notas del colegio y había que enfrentar ese momento delante de tus padres, o cuando tus padres eran llamados a la escuela, al colegio, por algo que habías hecho. Creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esa sensación de enfrentar esos momentos con valentía. A unos les ha costado más que a otros, algunos todavía recuerdan las cicatrices de ese momento especial. Pero si pasamos en el tiempo y llegamos al presente, hoy por hoy, cuando no cumplimos una orden directa de nuestro jefe inmediato, sabemos que tenemos que enfrentar ese momento con valentía. Cuando no hemos cumplido a cabalidad con la responsabilidad dentro del ministerio en el cual el Señor nos ha puesto, sabemos que tenemos que enfrentar la valentía que lleva o demanda ese momento. O cuando hay que reconocer un error en nuestras vidas, una debilidad en nuestras vidas, una mentira en la que hemos caído. Pero sobre todo también es importante y necesario recalcarlo en esta mañana: requerimos valentía para tomar y cumplir con lo que Dios nos ha dado. En cada contexto, de manera particular, usted sabe lo que Dios le ha entregado. Unos ya tienen en sus manos un hogar, una familia, tienen hijos, tienen nietos. Otros simplemente tienen familia, tienen padres.
otros tienen un llamado, etcétera, etcétera. Pero todo aquello estamos llamados a enfrentarlo con valentía. Se requiere valentía para cumplir con lo que el Señor nos demanda, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, ser valientes para enfrentar con nuestros principios y valores todo lo que el sistema a nuestro alrededor nos quiere llevar a hacer lo contrario. Se requiere de valentía para decirle al mundo que somos hijos de Dios. Se requiere de valentía decirle a la gente, soy cristiano. Tal vez en algún momento de la vida se te ocurrió ocultar la Biblia por vergüenza. Tal vez en un momento de la vida no le dijiste a tu jefe que eras cristiano, o a la chica que te gustaba que eras cristiano, o a tus vecinos que eres cristiano. Pero en medio de todo eso, podemos también trasladarnos a la historia de la iglesia, y en momentos de crisis es donde se ponen de manifiesto hombres y mujeres de valentía. Y a lo largo de la historia vemos momentos de crisis que se han manifestado personas de gran valor. Si miramos desde Génesis, tenemos a un Abraham, tenemos a una Sara, tenemos a un Jacob. Si seguimos avanzando, en un momento dado encontraremos a Ana, encontraremos a Débora, encontraremos a un José. En un momento dado encontramos a David, encontramos profetas como Isaías, como Jeremías, hombres y mujeres que tuvieron en un momento de la vida que enfrentar con valentía la presión del sistema, del mundo de aquel momento. Si llegamos al Nuevo Testamento, ¿por qué no ver a aquellos apóstoles que eran valientes? Hombres que tuvieron que decir que se habían equivocado, como Mateo, que tuvieron que aceptar que la manera de actuar no era a la fuerza, como Pedro, que tuvieron, como un joven llamado Juan, que decirle a la juventud que Cristo es real. Y seguiríamos avanzando toda la mañana y pudiéramos seguir hablando de muchos hombres y mujeres, como por ejemplo Jesús, cuando Él tuvo que enfrentar con valentía. El mejor ejemplo de valentía es aquel cuando Él tuvo que obedecer a tal punto de llegar a la cruz de Calvario por tu vida y por la mía. Todo esto nos hace recordar que el reino de Dios es para valientes, para los que están dispuestos a arriesgar sus vidas, para los que aman a Dios más que a sí mismos, aquellos que están dispuestos a darlo todo por todo. Y Jesús cumple toda aquella cualidad que necesariamente hay que ver en la valentía de una persona que está llamado a cumplirla, a tal punto de dar su vida por obedecer a Dios. En el contexto de nuestra lectura bíblica observamos en el capítulo 3 de Daniel 3 hombres, 3 amigos, 3 hijos de Dios. En este contexto podemos recordar lo visto en la primera entrega la semana pasada, en donde la orden de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, representaba la presión del mundo. En esa primera entrega veíamos cómo la presión del mundo era a través de la orden, del edicto, de aquel momento donde Nabucodonosor comienza a disponer algunos aspectos en donde la gente tenía que inclinarse y adorar aquella estatua. Pero ya en esta continuación, cómo estos hombres muestran su valentía, cómo estos hombres pueden dejarnos hoy por hoy ejemplos de cómo hay que enfrentar con valentía a todo este sistema perverso. Con valentía debemos de vivir la fidelidad a Dios, lo cual nos va a dar a nosotros siempre la oportunidad de poder salir victoriosos en Cristo Jesús. Y la fidelidad a Dios nos lleva a manifestar también esa valentía en 3 estados. Y lo veremos en la vida de estos 3 hombres. Y el primer estado tiene que ver con una tranquilidad asombrosa. Estos 3 hombres estaban tan tranquilos y lo podemos ver de la siguiente manera. Ante la noticia que llegó a los oídos de Nabucodonosor de que 3 hombres no se habían arrodillado ante la estatua,
el rey se enojó mucho. Nada más y nada menos que el mandamás de aquella época, de aquel imperio hegemónico que controlaba todo el mundo en esa época, estaba molesto. Y dice el versículo 13, quiero que regresemos un poquito en el capítulo 3 y veamos el versículo 13 que nos dice respecto a la postura de Nabucodonosor. Y dice el versículo 13 de Daniel 3 lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo con ira, mira la condición de Nabucodonosor, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y hay que tener presente que la ira de Nabucodonosor no era poca cosa. Cuando este hombre se ponía molesto, no es como usted y yo, ira santa, enojo santo, no. Era un hombre que tenía claro que tenía que llegar hasta las últimas consecuencias y si era necesario quitarles la vida. En el capítulo 2 ordenó la muerte de todos los sabios solo porque no podían decirle lo que había soñado. Veamos qué dice Daniel 2, 12, 13. Un poquito más atrás, veamos el capítulo anterior y en el versículo 12 y 13 encontramos: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora no solo está molesto Nabucodonosor, está más molesto. Imagínate, ira sobre ira, enojo sobre enojo. No podía creer que estos tres hombres se atrevieran a desafiar su orden. Imagínense este hombre lleno de ego, de orgullo, un hombre envanecido en sus pensamientos, que se creía Dios, estaba aún más molesto. Versículo 14 dice de Daniel 3: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si vemos la forma de la pregunta y empieza, ¿es verdad? Estaba asombrado este hombre. Estaba realmente sorprendido de que estos tres hombres no querían someterse a su disposición. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Más o menos la postura, y parafraseando sería, es casi como si pudieran haber malentendido la orden. Bueno, siendo que eran extranjeros, voy a suponer que han malentendido lo que se ha dispuesto. Y la voy a volver a repetir y la voy a aclarar. Es como si dijera, ¿han desobedecido a propósito? ¿O será que realmente no entendieron la orden? ¿Será acaso que están medio sordos? ¿Será acaso de que no entienden el mismo lenguaje? ¿No hablamos el mismo idioma? Les vuelve a explicar la orden por segunda vez. Y el versículo 15 nos da evidencia de que este hombre insistía, siendo Nabucodonosor como era, algún sentimiento tenía para con estos hombres, porque si a sus sabios, que eran hombres que le acompañaban en el capítulo 2, por no haber interpretado su sueño, los mandó a matar sin pensarlo dos veces. Pero ahora vemos que Nabucodonosor sí lo piensa y vuelve a hacer la pregunta y a explicar un poco más al detalle en el versículo 15, dándoles una segunda oportunidad. Y dice claramente que se reitera la orden y la amenaza también de matarlos en el momento. Veamos qué dice el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Se puede usted hacer la misma interrogante que vamos a leer en este momento? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Mira la postura que tenía Nabucodonosor, lo sobrado que era. Él se creía lo máximo, él se creía indestructible, él se creía que nadie había por encima de él, que incluso con esta pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí con esta acción podemos ver que Nabucodonosor les quiere dar esta nueva oportunidad. El rey sabía lo eficiente que eran estos jóvenes. El rey sabía de su capacidad, de su sabiduría, del conocimiento de la ciencia que tenían estos tres hombres. Pues él mismo los había examinado, y en el capítulo 1 se dice que los había hallado 10 veces más que todos los príncipes en esa época. No eran cualquier hombres. Y vemos la postura ahí. El rey además sabía que estos jóvenes poseían algo que los otros sabios de su reino no poseían, que los otros hombres de ciencia no poseían, y ese algo era el Espíritu de Dios en sus vidas. Estaba consciente Nabucodonosor que al ver a estos tres hombres había algo especial en ellos. Él estaba plenamente convencido de que no eran cualquier persona. Mientras los tres hebreos estaban delante de él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. ¿Será acaso que cuando a nosotros el mundo nos está viendo, cuando el sistema nos está viendo, cuando el prójimo nos mira, ven nosotros algo diferente? ¿Ven nosotros al Espíritu de Dios? ¿Ven nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro mover, en nuestro desarrollo diario realmente a Dios? Pues déjame decirte que Nabucodonosor lo tenía claro, lo que había en estos hombres. No podía creer que estos hombres, a quienes él había honrado, dándole cargos ejemplares, puestos de alta alcurnia, tuvieran la osadía de resistirse a la voluntad de él. No lo podía tampoco comprender, porque por lo especial que eran ellos y por lo que ocurre en el capítulo 2, a ellos los pone en puestos de alta envergadura. Debía haber un error. Era tal vez la postura que tenía Nabucodonosor al pensar: ¿qué está pasando con estos hombres? No se quieren someter. No quería perder a estos tres hombres sabios. Habían sido fieles en el cumplimiento de todas sus obligaciones dentro del cargo que se les había asignado. Les daría otra oportunidad si tan solo ellos estuvieran dispuestos a agachar su cabeza, a unirse a la multitud para adorar la imagen, y les haría muy bien. Pero si no lo adoráis, según lo que dice el versículo, es que van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y eso iba a ser al instante. Y con la mano extendida, muy probablemente, según algunos entendidos, se manifiesta de que este hombre, lleno de todo su orgullo, viene y hace esta pregunta: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Cuál será ese Dios que te puede librar de mis manos? Y aquí se puede ver claramente esta segunda oportunidad, y a veces se lo hace con la manera de extorsionar. La amenaza, la presión llega para que al final del día los cristianos puedan reconocer que es necesario sumarse al sistema del mundo. Y eso era lo que quería experimentar de una u otra manera con esta presión por parte de Nabucodonosor a estos tres hombres. Termina con su amenaza: si no lo hacen. Este versículo 15 nos deja ver claro frente a qué situación se encontraban estos tres cristianos, estos tres hijos de Dios, estos tres hombres santos. Y nos hace recordar lo que podemos leer. Acompáñame a Isaías, capítulo 36, 18 al 20. En el mismo libro de Isaías ocurre algo que en su relato puede ser muy parecido a lo que experimentaba en su momento estos tres hombres. Isaías 36, 18 al 20, podemos ver en su contexto que Rabsaces, el siervo de Sennacherib, el rey de Asiria, estaba invadiendo en esa época Judá, las ciudades y todo lo demás en Judá.
Y veamos qué dice el versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amac y de Arfac? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Versículo 20 dice: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que libre de mi mano a Jerusalén? Siempre va a haber una presión. Tanto así que el emisario de este rey decía que no se engañe Ezequías, que no los engañe creyendo que hay que confiar en Dios. ¿Cuánta gente cuando está frente a los problemas a veces siente eso en su corazón? Que es mejor confiar en el hombre que confiar en Dios. ¿Cuánta gente se ha visto presionada a llegar un momento en su vida a que renuncie a Dios por ir detrás de lo que el mundo ofrece? Entre comillas, estabilidad, trabajo, posición económica, etcétera, etcétera. Nabucodonosor estaba desafiando al Dios de Daniel, el Dios que le había revelado al haberle dado un sueño en el capítulo 2. Primero desafía a Dios al hacer una estatua, una imagen, y ahora está desafiando a Dios directamente con estas palabras: ¿qué Dios puede librarte de mis manos? La presión sobre ellos era increíble. La presión sobre estos hombres frente a Nabucodonosor, y sabiendo la capacidad de reacción, de ira, de enojo que tenía este hombre, ellos sabían que estaban frente a un problema. No cualquier problema, frente a un problema. Pero podemos ver la respuesta de estos tres hombres. En el versículo 16, regresando otra vez a Daniel, en el capítulo 3 veamos lo que responden. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo se habrá puesto Nabucodonosor con esta respuesta? Sin duda esos cabellos se tienen que haber erizado, sus ojos se han de haber brotado, su cara se tiene que haber puesto roja. Tal vez la gesticulación facial tiene que haberse demostrado un gran enojo con esta respuesta muy estable, elocuente, de parte de estos hombres que tenían una gran tranquilidad. Muy asombrosa la tranquilidad de ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué tranquilidad de ellos. No es necesario que respondamos. Sería una redundancia. O simplemente no hay nada más que decir al respecto, rey. ¿Qué les dio la tranquilidad a estos hombres? ¿Qué les permitió a ellos responder con tal tranquilidad, con tal sosiego? Tenían frente a ellos un gran problema, una amenaza de muerte. El sistema los estaba presionando a tal punto: o lo haces, porque si no va a haber muerte. Pero su respuesta fue tan tranquila que los llevó a ellos a responder de esta manera. ¿Qué te puede llevar a ti hoy por hoy a responder de tal manera ante la presión de un sistema que quiere someterte para terminar de destruir tu vida? ¿Con qué tranquilidad se puede responder así? Podemos encontrar en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, lo siguiente. En la segunda parte de este versículo podemos encontrar la respuesta a la pregunta que nos hacemos respecto: ¿cómo lo hacen? ¿Con qué tranquilidad pueden responder ellos? Dice el versículo 32, en la segunda parte. Yo quiero que lo dejes subrayado para que toda esta semana estés meditando en ello. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo quiero que lo leamos juntos en esta mañana. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ¿qué les dio la tranquilidad para responder
ante la postura de Nabucodonosor, conocían a Dios. Conocían a Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú intimas con Dios? ¿O solo oyes hablar de Dios? ¿O solo ves lo que Dios hace en otros? Su tranquilidad era que conocían a Dios. No lo conocían de oídas, lo conocían vivencialmente. Tenían tiempo de oración, tiempo de devoción, tiempo de reflexión, un tiempo de vida diariamente en donde había intimidad con el Dios vivo y verdadero. Conocían quién era Dios. Hoy por hoy el cristiano conoce a Dios. Cuando estamos frente a la presión, conocemos a Dios. Cuando vemos que todo a nuestro alrededor se desborona, sentimos la tranquilidad para decir: respiro y liberación vendrá de cualquier lugar. Estamos convencidos claramente dentro de nuestras vidas que conocemos a Dios. Conocemos sus atributos, conocemos sus promesas, conocemos su esencia, o vemos a Dios muy lejos. Estos hombres tenían una tranquilidad asombrosa porque conocían de Dios. Y el mismo Isaías nos recuerda que es el eterno y soberano Dios el que llena en completa paz la vida de alguien que en su pensamiento persevera porque confía en Dios. Estos hombres estaban conscientes que tenían un problema delante de ellos, pero estaban en plena convicción de que su Dios es el Todopoderoso, de que su Dios es el dador de la vida, que su Dios es aquel que tenía claro cuáles eran las reglas del juego que se estaba en ese momento jugando. Ese mensaje hasta el día de hoy, a través de las paredes de la historia, sigue resonando para traerle a la iglesia un mensaje de esperanza. Un mensaje donde la iglesia tiene que saber que es necesario, ante la presión del mundo, tener tranquilidad. Porque ¿a quién sirves? Al Dios vivo y verdadero. Confiaban en Dios. ¿Tenemos esa tranquilidad, amados hermanos, en estos tiempos? ¿Tenemos esa tranquilidad? ¿Tenemos esa tranquilidad, amado hermano? ¿O usted no ve las noticias? Yo veo las noticias todos los días y cada día me prometo no volver a escucharlas, pero tengo que hacerlo. No hay día que usted no prenda el televisor y ponga las noticias y no empiece con violencia. Ya la violencia es el pan de cada día. ¿Sí ha visto eso? No hay día que en los últimos 24 meses, en los últimos 14 meses, no se haya hablado de dolor, de muerte, sobre todo por la crisis mundial. No hay día que no se escuchen las noticias que el escenario para los próximos 10 años es catastrófico para países como los nuestros, pequeños, subdesarrollados. No hay día que no escuchemos que no hay trabajo. No hay día que no escuchemos de que hay enfermedades que aparecen y cada vez causan más dolor. ¿Con qué tranquilidad podemos responderle al mundo el día de hoy? Son preguntas que Dios nos lleva el día de hoy a confrontarnos con nuestro diario vivir. Este era un estado de la realidad en la que ellos vivían. Su valentía se demostraba a través de este primer estado. Y este estado tiene que ver con la tranquilidad. El segundo estado tiene que ver con la confianza total. Lea conmigo el versículo 17 de Daniel 3, que dice: después de haber dado reverenda pregunta, dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Yo quiero que usted subraye esa parte, si puede hacerlo en este momento. He aquí nuestro Dios a quien servimos. No se refiere aquí a los dioses o al Dios o a aquellos que adoraron nuestros padres, o al Dios que mis padres adoraron alguna vez o mis vecinos están sirviendo. Aquí es bien claro la identidad. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Al Dios a quien servimos, no al que sirven mis padres, no al que sirve mi hermano, no al que sirve mi familiar lejano,
sino al Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Mira la confianza que tenía en estos hombres. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Acabamos de ver en el versículo 15 aquella conclusión en donde llevaba una amenaza final de parte de Nabucodonosor y un desafío. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Estos jóvenes responden claramente: nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente y de tu mano. Y no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Qué valentía de estos hombres, qué confianza total. La fe y la certeza de estos siervos de Dios estaban nuevamente basadas en la revelación escrita en aquella época de la transferencia de manera generacional que se hacía de boca en boca lo que Dios había dicho. Estos hombres tenían un sustento claro y estaban basados en un escrito está. Si usted se acuerda cuando Jesús en Mateo 4 respondía a Satanás: escrito está, escrito está. Y ahora estos hombres nos hacen ver en Isaías 43:2 aquel escrito está. Léelo conmigo, Isaías 43:2, que dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso está escrito. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso. Su fe estaba sustentada en la misma palabra del Eterno. Su fe estaba depositada en aquel que había dicho lo iba a hacer, lo iba a cumplir. Su confianza era total. Hay un misiólogo británico, Chris Wright, que dice al respecto lo siguiente: menuda locura suponer que sus necios y estrechos escrúpulos religiosos podían oponerse al poder absoluto de Dios. Nabucodonosor se había deificado. ¿Saben lo que es eso? Deificado. Se había divinizado. Él se había consagrado, se había santificado a sí mismo. Eso se creía Nabucodonosor, se creía Dios. No se daba cuenta que cada día estaba más loco y más loco. Nabucodonosor no conocía a Dios. Su experiencia en el capítulo 2 nos lleva también a lo que pasa con muchos cristianos en estos tiempos. La gente oye, la gente ve actuar a Dios, pero no lo conocía a Dios. Nabucodonosor no conocía a Dios. La experiencia no lo llevó a tener una relación de intimidad personal con Dios. Y en su orgullo él se creía lo máximo. Pensaba que nadie estaba por encima de él, que nadie lo iba a mover del reino. Se había endiosado. Frente a su orgullo, la respuesta en el versículo 17 que dan estos tres amigos fue claramente cuando dicen: nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos. El Eterno, el Soberano, el Shaddai, Elohim, Sabaoth. Dice versículo 17a, lo recuerdo: he aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. Aquel Dios a quien tú sirves te puede librar de cualquier problema, de cualquier crisis, de cualquier situación adversa. Tenemos que tener convicción de que al Dios que servimos, que adoramos aquí en este lugar, que adoramos en nuestra casa, que adoramos en nuestro trabajo, aquel Dios que adoramos todo el tiempo de nuestra vida, nos puede librar de las garras del enemigo. También dice la segunda parte: nuestro Dios nos librará. Y es importante la segunda parte que dice en el versículo 17: y de tu mano, oh rey. Debemos de recordar en qué manos estamos. Jesús no fue acaso el que dijo que estamos en las manos de Él, que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de Dios?
¿Hay alguien capaz que nos pueda quitar de las manos del eterno y soberano Dios? En esas manos donde tú te encuentras, tienes ese sentido de pertenencia, en donde dices: al Dios que yo sirvo me puede librar de enfermedad, me puede librar de problema económico, de problema en el matrimonio, de la inseguridad, de la violencia, etcétera, etcétera. Este mismo misiólogo dice: desinflaron fríamente la arrogancia del rey. Ha de haber sido un espectáculo esa escena. Tiene que haber sido un momento realmente que, si hubiesen existido cámaras filmando aquel momento, usted ya se pudiera imaginar la postura de Nabucodonosor. Se desinfló con esta respuesta. La confianza era total de parte de estos hombres en Dios. Y notemos algunos detalles importantes en esta respuesta del versículo 17. A pesar de todos los estudios que siguieron estos hombres de ciencia, también en Babilonia, los años que habían pasado ahí, no podemos pensar que el capítulo 2 al 3 era un día. No se sabe exactamente ese tiempo que estuvo ahí transcurrido, pero a pesar de todo, no se olvidaron de sus raíces, no se olvidaron de la grandeza de su Dios. Hay gente que va a un trabajo y se olvida de Dios. Hay gente que se cambia de barrio y se olvida de Dios. ¿Por qué? Hay gente que cambia de estatus, de soltero a casado, y se olvida de Dios. Estos hombres no se olvidaron de Dios a pesar de los cambios que hubieron en su vida. Lo tenían presente, servían al Dios vivo y verdadero. Aunque estaban en Babilonia, en la corte del rey más famoso de esa época, ellos servían a Jehová. No servían al rey. Cuando usted está en un trabajo, usted no está sirviendo a su patrón, usted lo hace para con Dios. 1 Corintios 10:31: si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, todo hacerlo para ¿qué? Para la gloria de Dios. Amén. Y el mismo Pablo dice en Colosenses 3:17 claramente que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y por eso, amados hermanos, aquí vimos la postura de cristianos que el día de hoy deberían de ser una réplica ante este sistema que quiere oprimir y que quiere reprimir cada día a la iglesia. También ellos creían que su Dios podía librarles, porque su Dios fue claramente el que puso a Nabucodonosor. ¿Quién es el único que pone reyes y saca reyes? Es Dios. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenemos esa clase de confianza en Dios el día de hoy? Si David nos recordara las palabras del Salmo 20, en el versículo 7, cuando dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Dios, ¿sí?, tendremos memoria. Ellos no se habían olvidado de Dios. Su confianza no estaba: ay, voy a hacer lo que dice el rey para que no me mate, para que no atente contra mí. Yo voy a confiar en la palabra de este inicuo. No, ellos tuvieron bien claro cuál era su postura, y la postura de ellos: del nombre de Jehová tendremos memoria. Confiamos en aquel que todo lo puede. Estaban en Babilonia, como tú y yo estamos en el mundo, pero nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? ¿Te has preguntado el día de hoy a quién pertenece tu corazón? ¿Por quién palpita tu corazón? Y no me va a decir que por el esposo o la esposa. ¿Usted se ha preguntado en este día por quién palpita su corazón? ¿Palpita por Dios? ¿Su corazón le pertenece a Dios o le pertenece a su trabajo? ¿Le pertenece al mundo? ¿Le pertenece al príncipe de las tinieblas? ¿A quién le pertenece su corazón? ¿A quién le pertenece? Yo espero que sea Dios. Espero, amado hermano, que tu corazón tenga dueño, y ese dueño sea Dios. Y si es así, amado hermano, es porque has resucitado con Cristo. Y si has resucitado con Cristo, no estás mirando las cosas acá en la tierra, estás mirando las cosas allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pero el otro estado, a más de la confianza total, por un lado la tranquilidad que demostraban ellos en su postura de valentía, con la fidelidad hacia Dios, por supuesto. A más de la tranquilidad había confianza. La una deriva de la otra. Cuando hay confianza en Dios, vamos a estar tranquilos. Pero el tercer estado tiene que ver con un valor importante,
lealtad. Lealtad en estos hombres, lealtad absoluta. Versículo 18 de Daniel 3 dice lo siguiente: y si no, mira esa hermosa expresión, y si no, hay una pausa que hay que respetarla ahí, y si no, usted mira el contexto en el versículo 17, en otras palabras está diciendo, y si no nos libra del horno, y si no nos libra de la mano, ¿la está entendiendo ahí? Mira el versículo 18, y si no, agárrese del 17, y si no pasa lo que hemos dicho en el 17, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no ocurre esto, que es lo que esperamos que ocurra, no importa, igual no te vamos a adorar, igual no te vamos a servir, igual no nos vamos a inclinar hacia ti. ¡Qué valentía! A pesar de su fe en Dios, los amigos contemplaron la posibilidad de que Dios no salvara sus vidas. Puede haber la posibilidad de que no recuperes tu trabajo. Puede haber la posibilidad de que no recuperes la salud. Puede haber la posibilidad de que no recuperes la casa. Es duro, por eso se trata de valentía. Ellos estaban muy claros en aquello. Puede ser que alguien que esté en estos momentos en un hospital, nuestro anhelo es que se recupere, que se sane, que sea restablecido, pero ¿y si muere? Dios es soberano y ellos lo habían contemplado. Y es importante aclarar algo: no fueron culpables de hacer mal uso de sus palabras. No eran culpables porque estaban hablando algo negativo. La única culpa que había en ellos, según el mundo, era que no se sometían ante la presión del mundo, ante el sistema, ante sus ordenanzas, que al final del día lo único que puede provocar en la vida de un cristiano es destrucción. Aquellos que cambian a Dios por el mundo realmente nunca nacieron de nuevo. Si hubiesen nacido de nuevo, se mantendrían fieles como estos hombres. Pero hay mucha gente que deja las cosas de Dios y se ahoga en el mundo, se sumerge a nadar en el fango del pecado, de la idolatría y de todo lo que el mundo ofrece. Pero aún así, si analizamos con pinzas estas palabras, si Dios no salvare sus vidas, ellos dijeron lo siguiente en ese versículo 18: no serviremos a tus dioses igual no vamos a servir. Su lealtad era para con Dios. ¿Con quién es tu lealtad? Para con Dios. Hay gente que se resiente con Dios porque no le da un BMW. Hay gente que se resiente con Dios porque no se gana la lotería, el pozo. Hay gente que se resiente con Dios porque sus hijos no le nacieron ojos verdes, ojos azules. Hay gente que se resiente con Dios porque en vez de venir un varón vino una mujer. Hay gente que se resiente con Dios por boberías. Mira la postura de estos hombres. Ellos, a pesar de que habían contemplado la posibilidad de que si Dios no los salvara, ellos le decían: no serviremos a tus dioses. Yo sigo bien con mi Dios, sigo siéndole leal. Pero también dice en la segunda parte de este versículo: tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y es tremenda la valentía de estos hombres. Y estas son las palabras que algunos teólogos han considerado como las más valientes registradas en la Biblia. Realmente es maravilloso. ¿Tú estarías dispuesto a decir estas palabras el día de hoy? Ellos esperaban con fe un milagro. Ellos esperaban que Dios los sacara de las manos de su enemigo en ese momento, que los saque de las garras de la muerte. Esperaban con fe un milagro, pero también servirían a Dios si no se diera. Si no tengo este trabajo, si no tengo este aumento, si no tengo esto que estoy pidiendo, Señor, igual voy a seguir siendo leal a ti, solo a ti, nada más que a ti. Es menester considerar que en este día hay una gran lección y es importante sostenerla.
a veces Dios libera a algunos y no a otros. ¿Por qué? ¿Estaríamos en condición de preguntarle al Señor, ¿por qué? No tenemos nosotros la capacidad ni lo que se requiere para poder cuestionar a Dios. ¿Un para qué? Puede ser. ¿Para qué será esto de acá en mi vida? Sí, puede ser. Puede que su voluntad no sea librarlos del fuego ardiente, pero su respuesta seguiría siendo para Nabucodonosor: quiero que sepas que no vamos a servirte igual. En otras palabras, así Dios no nos libre de la muerte, igual no vamos a postrarnos a tu imagen, no vamos a sucumbir a este mundo, no vamos a ir detrás de otros dioses, nos vamos a mantener leal a ti. Y pudiéramos decir que, en otras palabras, vanos fueron las amenazas del rey Nabucodonosor. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al rey de todo el universo. Nabucodonosor, con sus palabras, no intimidó, no asustó, no amilanó a tres hombres que tenían la tranquilidad necesaria, la confianza total en Dios, porque eran leales a Dios. Leales a Dios. Usted se ha visto que hay gente en algún momento que se va de las iglesias porque la banca es incómoda, porque el hermano le torció la cara, porque el pastor no lo saludó del púlpito. ¿A quién estamos siendo leales realmente? Si somos leales a Dios, nosotros tenemos que buscar más a Dios y no a los hombres. De la historia de estos tres hombres se ha aprendido algo importante. ¿Qué aprendieron ellos de sus padres? Obediencia. Ellos aprendieron de sus padres que la desobediencia a Dios trae deshonor, trae desastre, trae muerte, pero que solo el temor a Dios es el principio más claro de la sabiduría y es el fundamento de toda verdadera prosperidad, si se quiere utilizar este término sin sacarlo de contexto. Solo así. Esa era la lección que habían aprendido ellos. Pero esto nos pone en el Nuevo Testamento ante una postura que le da sustento de lo que pasa si Dios no libra a unos y si libra a otros, o viceversa. Veamos qué dice Hebreos 11, 33 al 38. Hebreos 11 nos permite comprender un poco la postura de estos hombres también. Del 33 al 38 son algunos versículos, pero los vamos a leer muy brevemente, que dice, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué le pasó a Jacobo? ¿Qué le pasó a Pedro? La muerte de estos siervos de Dios realmente no se compara a lo que usted hoy por hoy ve tal vez en algunos lugares del mundo. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué Dios no los libró a ellos? Porque Dios es soberano. Y a pesar de ello, e incluso el mismo Pablo, sabiendo todo lo que el Espíritu le mencionaba de lo que iba a padecer, Pablo siempre estaba en primera fila para poder predicar la palabra de Dios a los gentiles y llevar ese mensaje también incluso a sus hermanos judíos. Siempre lo hizo a pesar de todo tipo de pensamiento en debilidad como hombre que hubiese sentido. Pero él sabía a quién seguía, en quién estaba su mirada, era en Cristo Jesús. Le servimos no porque nos libra de todos nuestros problemas de la vida. Le servimos porque es el único Dios y la única persona a quien se debe de servir. Usted y yo no podemos ponerle condiciones a Dios. Señor, te sirvo si me das un trabajo.
y el Señor te dice, vayas con su trabajo a otro lado. Usted puede comprender, al igual que yo, aunque nos cueste, que Dios sin nosotros es Dios. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Nada. Así de sencillo. No somos nada si nos queremos alejar de Dios. Y es tremenda la lealtad que estos hombres mostraron a Jehová. Fue una lealtad sobre todas las cosas. Ellos fueron leales a Dios por encima de su vida, por encima de su bien y por encima de cualquier otra autoridad. Nada los removió. Y esta es la clase de lealtad que Dios valora en su pueblo, en sus hijos. Pero podemos ver algo importante también. Hay un testimonio que la historia lo ha dejado para el alcance de todos nosotros. Y quiero leer el testimonio de Policarpo. Policarpo. ¿Quién habría pensado que este santo anciano sería tan valiente? Y dice la historia: el relato que sigue es la narración más antigua que se conoce de un martirio cristiano. Fue escrito aproximadamente en el año 156 después de Cristo, unos meses después del acontecimiento que cuenta, de manera que es un testimonio auténtico de quienes presenciaron personalmente la heroica muerte de un anciano cristiano llamado Policarpo. Policarpo era el obispo de Esmirna, hoy importante ciudad y puerto situado en la costa occidental de Turquía. Provenía de una generación de importantes cristianos de autoridad en la iglesia primitiva y sucesores de los apóstoles. Según una tradición, fue discípulo de San Juan Apóstol y nombrado en su cargo por los propios apóstoles. Este relato de la muerte de Policarpo lo debemos a los cristianos de Esmirna, que lo escribieron como una carta para circularla entre todas las iglesias. El carácter de Policarpo y su relación personal con el Señor brillaban claramente en la sencillez con que hablaba y escribía, y por eso sus seguidores querían darlo a conocer a todo el mundo. La aparente derrota de su muerte se transforma en un testimonio victorioso de la resurrección. Y lo podemos resumir así: cuando le estaban presionando a este hombre a ofrecerle un poco de incienso al emperador romano de aquella época, él dijo lo siguiente: por 86 años he servido a mi Cristo y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien he servido, a mi Maestro y Salvador? Diciendo esto, fue a la muerte, y hoy por hoy es un ejemplo claro de valentía, lealtad, tranquilidad y confianza en Dios. Tenemos esa clase de lealtad. Tú te preguntas lo que estamos por ver, escuchar en personas que ven a Cristo como que va a venir muy lejos, muy lejos. Algunos quieren basar su estilo de vida en que Cristo está muy lejos. Bueno, Cristo se va a tardar un poco. Y no se dan cuenta que tomamos la postura de Nabucodonosor, creernos por encima de todos y saber de todo, y que al final del día todo lo que va a ocurrir es como yo lo he planificado. Con Dios no se juega. Dios está más cerca a través de la persona de Jesucristo hoy más que ayer. Si esta gente en aquel entonces, casi 2000 años atrás aproximadamente, tenía esa convicción de que su Señor venía pronto, ¿cómo no lo vamos a tener tú y yo frente a tantas señales que hoy por hoy se viven? Cuando a tu alrededor tú ves la aprobación de valores de las tinieblas que hoy en día quieren estar en el medio de la familia como el prototipo ideal a seguir de lo que es una familia, de cómo se debe de ahora articular a la familia. Ya en una familia no se requieren de dos, de marido y mujer, ahora hay un tercero, puede haber un cuarto, y eso ahora dentro de los valores de la sociedad moderna es normal y aceptable. Es imposible vivir así. Y por eso el Señor dejó alertas como los días de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuidado, se cierra el arca a aquellos que están pensando que Cristo todavía está muy lejos. Posiblemente esta generación no lo verá, dice. Nadie está diciendo que Cristo viene hoy exactamente o mañana a tal hora, pero lo que sí sabemos es que las señales que vivimos a nuestro alrededor nos deben de llamar a la reflexión.
El mundo cada vez más y más va a presionarnos para que renunciemos a nuestra fe. Ya hoy no se quiere hablar de muchas religiones. Hoy se quiere hablar solo de una iglesia, de la iglesia profunda, de estado profundo. Ya la gente no quiere hablar de diferentes dioses, quiere hablar de un solo Dios. Ecuménicamente hablando, quieren desaparecer todo aquello que adora al Dios vivo y verdadero para poder generar una antesala a lo que se viene, la gran apostasía. No podemos sucumbir, porque si hacemos una analogía entre lo que pasaba en el tiempo de Babilonia y lo que pasa en los actuales momentos, es exactamente una réplica. Dios nos está advirtiendo de que el sistema va a querer presionarnos para que nosotros dejemos la vida delante de Dios. Pero solo nos podemos mantener firmes si somos fieles a Dios y si ese es nuestro propósito. Nuestra fidelidad va a vencer al mundo. Nuestra fidelidad a Dios vence al mundo. Pero si estamos dispuestos realmente a reconocer que sin importar, porque puedes ser jóvenes, hoy puedes estar muy aburrido sentado aquí en una banca, torcido y aparece parapléjico, algunos ahí. Pero si llegara a pasar eso, recuerda que, como dijo Salomón, tu juventud es vanidad. Y por eso dice, acuérdate de tu Creador hoy, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales digas en ellos, no tengo contentamiento alguno. El joven cree que toda la vida va a ser joven. Yo también creía eso. Y cuando veo las canas, cuando veo las arrugas, cuando veo mis kilitos de más, digo, ya pasó la juventud. Ha sido cierto. Envejecemos cada día más y más, y el tiempo se va como agua en las manos, y lo que nos queda cada día es menos tiempo. Quiero terminar con eso. Desde el día que naciste, desde ese primer segundo que se escuchó tu grito, si es que gritaste, de repente no lo hiciste, pero desde el primer segundo que respiraste en esta tierra, comenzaste a morir. Comenzaste un proceso en el cual al final termina con la materia donde empezó, en el polvo. Mucha gente no lo ve de esta manera, pero yo sí creo que cada día que usted cumple un año más de vida es un año menos que le queda. Cada día que usted dice, bueno, empezamos un nuevo día, al final es un día menos que le ha quedado. Que ese tiempo que le queda aún sea para reflexionar, que ese tiempo que le queda aún sea para decirle al Señor, yo quiero vivir fielmente delante de ti. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie, y yo quiero que usted ahí vaya escuchando algunas preguntas mientras está orando. Si es que cabe la oportunidad, usted lo puede hacer conmigo y puede hacerse todas las preguntas que en este día el Señor ha permitido hacernos a la luz de su palabra. Cierra tus ojos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, queremos adorar y glorificar tu nombre. Y lo hacemos, Señor Padre bendito, considerando siempre que es un privilegio inmerecido. Respiramos porque tú nos das oxígeno. Si tú no nos dieras oxígeno, Señor, no sería posible en este día estar en tu casa junto a mis hermanos y amigos, poder invocar tu nombre. A ti te ha placido darnos la vida, la salud y sobre todo la oportunidad día a día de buscar tu nombre, de buscar tu rostro, de invocarte, de intimar contigo. Hoy hay muchas preguntas, mi Dios amado, muchas preguntas que nos llevan a reflexionar. ¿Te conocemos realmente? ¿Tenemos esa tranquilidad que caracterizaba a estos hombres frente a Nabucodonosor? Son preguntas que nos hacemos hoy por hoy, si realmente tenemos intimidad contigo, si realmente te conocemos en ese diario vivir, en esa intimidad permanente delante de tu presencia. Si realmente nuestra confianza está puesta en ti, o está en carros y caballos, o está en un sistema, está en este mundo, está en nuestras fuerzas, o nuestra confianza está plenamente en ti.
Te damos a ti la honra y la gloria, oh Padre, porque sabemos que tu palabra nos habla que la paz viene como consecuencia de una confianza permanente en ti. Preguntarnos si somos leales a ti, si somos más leales a ti que a un sistema, que a un trabajo, que a este mundo. ¿Qué clase de lealtad, nos preguntamos en este día, es la que estamos manifestando a ti? Perdónanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Perdónanos, oh Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona, mi Dios amado, nuestro mal proceder. En el nombre de Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria, porque sabemos, Padre bendito, que esta palabra llega en un momento propicio, llega en un momento oportuno a nuestras vidas, porque tal vez muchos de nosotros estaremos enfrentando día a día a un sistema que nos quiere oprimir, a decisiones que tenemos que tomar sobre a quién debemos de serle leal. Hay gente que es leal más a sí mismo que a ti, porque hay gente que busca comer todos los días, desayunar, almorzar y merendar, pero muy pocos son los que buscan tu palabra, muy pocos son los que quieren escucharte. Por eso en este día, Señor, pon en nuestro corazón el deseo y el anhelo de buscar diariamente tu rostro. Pon en nosotros un espíritu recto, mi Dios amado, que se someta delante de ti, que viva para ti. Los tiempos que vivimos no son tiempos buenos, son tiempos muy complejos, muy difíciles, y creemos que tú estás al control total. Pero hoy es un día importante, un día de salvación, como dice tu palabra. Mucha gente hoy viene a los pies de Cristo. Gloria a Dios por ello. Mucha gente en el mundo entero está entregando su vida a Cristo Jesús. Mucha gente está volcándose a buscar tu rostro. Muchos en este día se reconcilian contigo. Oh Padre eterno, gracias, porque es tu palabra la que ahora, mi Dios amado, llega más y más a todas las partes del mundo. Bendice a aquellos corazones que en este lugar el día de hoy han reconocido que no han vivido lealmente delante de ti. Toca esos corazones, Señor, que hoy con valentía se presentan delante de ti para reconocer que no están viviendo depositando la confianza en ti, que no están viviendo con tranquilidad. Tal vez son presas o son presos, mi Dios amado, de inseguridades, de frustraciones, de angustias, porque están depositando su confianza en el mundo. Que hoy podamos comprender que con valentía debemos de vivir esa fidelidad delante de ti, mi Dios amado, para vencer a este mundo, para vencer, Señor, todo obstáculo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Que en nosotros no haya excusa para no buscar tu rostro, que no haya excusa para no decir heme aquí, que no haya excusa para que en este día no me presente delante de ti, oh Señor, y reconozca mi necesidad latente de tenerte en mi vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque sé que el día de hoy tú estás restaurando, porque sé que el día de hoy estás levantando, Padre bendito, vidas que estaban oprimidas, vidas que se encontraban presas, vidas que estaban frustrándose, mi Dios amado, en un sistema. Pero hoy, Padre eterno, gracias por ese buen testimonio de aquellos hombres que le dijeron al mundo y a quien lo gobernaba: no te vamos a adorar, no vamos a sucumbir ante tus dioses, sino que creemos firmemente que Dios nos va a librar de tus manos, que Dios nos va a librar de todo horno de fuego ardiente, porque nuestra confianza está en ti.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, bendice en este día grandemente, hoy y siempre, la vida de cada uno de tus hijos que con valentía reconocen su condición, que con valentía reconocen la necesidad de tener intimidad contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.